Buen día. Estamos el día de hoy a punto de terminar ya lo que son las sucesiones. Entonces, primeramente vamos a recordar, bueno, vamos a ver teoremas especiales sobre las subsucesiones. Entonces, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Aquí tengo el separador de donde nos quedamos. Y después de ver entonces cómo probar divergencias, solo queda entonces ver ciertos teoremas especiales y fuertes, que en este caso no vamos a probar. No creo que sea necesaria esa prueba. Pero ¿cuál va a ser? Vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver el teorema de la subsucesión monótona. Recordemos que la subsucesión nos permite a nosotros tomar la numeración, ¿no? Los elementos de la sucesión como nosotros querramos. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la subsucesión monótona? Nos dice si XN es una sucesión en R, entonces existe una subsucesión de XN que es monótona. Es decir, este teorema nos ayuda ¿en qué sentido? Este teorema nos ayuda en el sentido de que nos ayuda a nosotros garantizar que siempre que tengamos una sucesión, podremos construir una subsucesión que tenga un comportamiento creciente o decreciente. ¿Cómo funciona este teorema? No lo vamos a demostrar, pero voy a dar la idea geométrica. Bueno, aquí se suponen dos tipos de situaciones. Número uno, que la sucesión tiene picos infinitos. Es decir, siempre se la pasa ahí revoloteando y siempre tiene picos infinitos. Y así se va hasta el infinito o tiene picos finitos, que es, pues es un caso más particular de este, ¿no? Que es picos infinitos. Entonces, esta es toda nuestra sucesión. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que hace el teorema de la subsucesión monótona es, por ejemplo, queremos una decreciente, ¿no? Una que vaya del más grande al más chiquito, ¿no? Entonces, podemos nosotros crear una función que este sea el término x phi 1, luego este sea el x phi 2, luego este sea el x phi 3, luego este sea el x phi 4, luego este sea el x phi 5, luego este sea el x phi 6, luego este sea el x phi 7, este el 8 y así nos vamos, ¿no? Notemos que si nosotros vemos ahora una gráfica de la subsucesión, esta estará haciendo esto. ¿Estamos de acuerdo? Estará yendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Este sería x phi n, ¿no? Entonces, pues esto nos beneficia, pues porque efectivamente, pues esta es la idea geométrica que se toma en el teorema, ¿no? Se piensa en picos y ya de los picos, pues entonces empieza a abordar este tipo de idea, ¿no? De, bueno, pues podemos construir una subsucesión que tenga una regla donde no surge alguna, donde podemos tomar los picos así, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿esto en qué nos beneficia? Es una ayuda para el siguiente teorema, ¿no? El siguiente teorema es un teorema muy especial y muy importante. Se llama el teorema de Bolzano-Ballestras. ¿Qué nos dice el teorema de Bolzano-Ballestras, no? El teorema de Bolzano-Ballestras nos relaciona las subsucesiones con, con las convergencias, ¿no? Entonces, nos dice una sucesión acotada en R
tiene una subsucesión convergente. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que, si tenemos una sucesión acotada, entonces siempre vamos a tener una subsucesión convergente. ¿En qué nos ayuda este teorema? Bueno, este teorema nos ayuda a garantizar existencia de puntos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo que garantizar existencia de puntos? Sí, sucede que nosotros, cuando tenemos cuando nosotros tenemos una sucesión que no sabemos a quién converge, o sabemos más o menos a quién converge, pero no tenemos la garantía de existencia de ese punto, este teorema nos va a tirar una ayuda ahí. Lo vamos a aplicar más adelante ya cuando estemos en límites de funciones, ¿no? Entonces, por el momento, bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, recordemos los comportamientos padre-hijo. Sería tomar una sucesión XN acotada. Y nosotros por el teorema de la subsucesión monótona lo aplicamos y ¿qué podemos garantizar? Que existe entonces una subsucesión que es monótona. Pero por el comportamiento padre-hijo, entonces, ¿qué se hereda? Pues hereda el comportamiento de acotamiento, ¿no? Entonces tendríamos que X phi n es acotada y monótona, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, si es monótona y acotada, pues por el teorema de monotonía y acotamiento, ¿qué se concluye? Pues que X phi n es convergente. Entonces es importante, o bueno, al menos conocer estos teoremas. Con esto concluimos la parte de subsucesiones. Y es muy importante que nosotros reconozcamos, o al menos los conozcamos, ¿no? De nombre. Los vamos a estar utilizando, no hay que preocuparse en ellos. Ahora entonces, es importante que nosotros, pues veamos, o nosotros, veamos una nueva sección que es ya la última parte de sucesiones, que se llama el criterio de Cauchy. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de Cauchy? Bueno, primero que nada hay que ver cuántas herramientas tenemos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primeramente, nosotros hemos construido 6 herramientas hasta el momento para probar convergencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 6 herramientas? Primero que nada, nosotros tenemos la definición. Luego tenemos el acotamiento por una sucesión. Luego tenemos el álgebra de sucesiones. Luego tenemos a nuestro amigo D'Alembert. Luego desarrollamos la monotonía de acotamiento. Y por último, las subsucesiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos 6 herramientas para probar convergencias hasta el momento. Ahora, yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿El límite al cual converge la sucesión o el comportamiento de convergencia? Entonces, claramente, bueno, es más importante el comportamiento de convergencia de una sucesión que el mismo límite. ¿Cómo así? Me preguntarás. Bueno, cuando nosotros cuando nosotros desconocemos el límite, imaginemos que tenemos una sucesión que sí converge, pero ¿converge a quién? Pues no sé, converge a raíz de pi entre e al cubo, ¿no? Por raíz de 2, ¿no? Algo así. O sea, es algo brutal que converge, pues claramente puede existir una sucesión que converge ese número, pero pues chido tu rollo, ¿no? O sea, ¿cómo encontramos esa convergencia? Entonces, nosotros recordemos, a ver, para probar la convergencia, ¿en qué métodos necesitamos conocer el límite? Es decir, necesitamos conocer a quién converge. En la definición, lo necesitamos. ¿Por qué? Pues tenemos que probar xn menos x menor que epsilon. En el acotamiento por una sucesión, lo necesitamos probar que el valor absoluto de xn menos x es menor que c por el valor absoluto de an. En el álgebra lo necesitamos, de antemano necesitamos tener 2 sucesiones convergentes, ¿no? Para D'Alembert,
pues D'Alembert solo, D'Alembert pues ya te da el límite, ¿no? Que es cero, ¿no? En este caso, D'Alembert no te dice que converge, ¿no? Globalmente, te dice es solo para sucesiones que convergen a cero. Si converge a 1, 2 o cualquier otro número, pues D'Alembert falla, ¿no? Nos debe dar un 1 por ahí o, sí, nos debe dar un 1, ¿no? ¿La monotonía y el acotamiento depende del límite para probar la convergencia? Pues no, ¿verdad? Creo que esta es la primer herramienta que no depende del límite, pero pues está cerrada a comportamientos entre la sucesión y ver acotamientos, etcétera, etcétera. Pero esta no lo necesita, ¿no? Entonces, esta carita feliz, ¿no? Es buena onda, ¿no? Claro, nos dice quién es el límite, ¿no? De hecho, nos dice quién es el límite, que sería el supremo, que como vimos en secciones pasadas, pues no es muy fácil de conseguir el límite, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, se hace el intento. Entonces, monotonía de acotamiento no depende de este vicio, que es conocer el límite para probar la convergencia. Notemos que es un vicio, ¿estamos de acuerdo? Pues una traba, ¿no? Tenemos que conocer el límite para probar la convergencia, pero entonces, ¿cómo sabemos de antemano para una sucesión desconocida si es convergente? ¿Y a quién converge, no? Entonces, pues primero tendríamos que ver a quién converge y luego, eh, probar su convergencia. Ah, caray, ¿no? Eso parece como que muy rebuscado, ¿no? Y en subsucesiones, pues en este sí necesitamos también, ¿no? O sea, si una sucesión converge, entonces toda subsucesión converge y converge al mismo límite. Entonces, notemos cuántas herramientas están viciadas. De las 6 que hemos construido, 5 están viciadas. Solo una se salva. Es decir, que no necesitamos conocer a este güey al límite para poder probar la convergencia. Entonces, esto nos ayuda para cuando querramos nosotros evaluar cualquier sucesión o queramos nosotros, pues hallar esta forma didáctica de trabajar con una sucesión nueva, bueno, pues al menos ya sabemos que podemos evaluar en monotonía de acotamiento. Y pues Cauchy se dio cuenta de eso, ¿no? Cauchy se dio cuenta de que el límite, de que las herramientas en sucesión estaban viciadas, o sea, nosotros si nos daban una nueva sucesión no podíamos saber si es convergente a menos que conociéramos el límite. Pero pues, ¿cómo conocemos primero el límite? O sea, necesitamos primero conocer a quién converge y luego probar su convergencia. Como que suena medio raro, ¿no? Entonces, el comportamiento de convergencia es más importante que el mismo límite. Pues, ¿por qué? Pues porque nos permite utilizar todas estas herramientas, todas se verifican solamente con saber que es convergente, ¿no? Podemos desconocer el límite, podemos decir, pues converge un X en R y no estamos mintiendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se sigue? Bueno, lo que se sigue ahora es, pues, ver lo que son las sucesiones de Cauchy. Entonces, las sucesiones de Cauchy, pues fueron la solución que Cauchy encontró para este problema con el vicio del límite, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice lo siguiente. Vamos a ver la definición de sucesión de Cauchy. Entonces, se dice que una sucesión XN es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un h de epsilon natural tal que para todo n en n con, perdón, para todo nm, para todo nm números naturales con nm mayores o iguales que h de epsilon, entonces el valor absoluto de xn menos xm es menor que epsilon. Entonces, notemos que las sucesiones de Cauchy son sucesiones que solo tienen relaciones con respecto a sus elementos. Es decir, vamos a ver lo consecutivo. ¿Qué es una sucesión de Cauchy? Bueno, una sucesión de Cauchy, pues es simple y sencillamente analizar ahora cómo se comportan los elementos entre sí y ver que tienen una relación de distancia muy precisa. Entonces, ¿cómo esto? Vamos a ver.
Ok. Nos damos cuenta que, número 1, vamos a tener un épsilon arbitrario, una distancia. El épsilon va a ser un parámetro de distancia, tal que si podemos garantizar que existe un natural a partir del cual para todos dos elementos naturales que lo mayoren y bauticen entonces a dos elementos de la sucesión, entonces estos dos elementos de la sucesión bautizados guardan una relación de distancia como nosotros querramos. Entonces hay que notar que entre n y m no hay una relación de orden definida, ¿estamos de acuerdo? No hay una relación de orden entre n y m. Eso es un error muy común cuando en cálculo 3 preguntan mucho las sucesiones de Cauchy. Entonces, n y m son naturales. N puede ser igual que m, n puede ser mayor que m o puede ser menor. No importa. Hay que tener cuidado entonces nada más con la definición. Notemos que es nada más estudiar la distancia entre los elementos y se acabó. Entonces, ¿para qué nos van a ayudar las sucesiones de Cauchy? Bueno, las sucesiones de Cauchy, pues vamos a probar la siguiente sesión un teorema muy importante sobre ellas, que es pues la convergencia. Si es de Cauchy, es convergente. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué? Bueno, ya que vimos esto, bueno, voy a dejar una tarea. Entonces, tarea. Probar que toda sucesión de Cauchy está acotada. Entonces, hay que recordar más o menos, pues, la definición. Nosotros lo que queremos es probar que el valor absoluto de xn es menor o igual que m para toda n en n. Entonces, hay que recordar, por ejemplo, cómo probamos que toda sucesión convergente está acotada. Si nosotros recordamos ese teorema, vimos cómo sacamos información a partir de, vimos cómo sacamos información a partir de lo que teníamos, ¿no? Que era nada más la sucesión y su límite en el caso de la sucesión convergente. En este caso de tarea pues estoy dejando ver de dónde sacar información. Es muy importante este teorema, ¿no? Porque ahora ya se va a tener menos, ¿no? El límite ya no va a estar. Pero, ¿qué vas a tener? Pues la misma sucesión, ¿no? Entonces, muy importante, muy importante que nosotros, al menos, pues, sepamos o nosotros, sepamos cómo sacar información de esto. Entonces, ¿qué va a ser lo consecutivo que vamos a ver? Ya la siguiente clase va a ser la última clase de sucesiones. Entonces, ya que tenemos nuestras 7 herramientas, nosotros vamos a ver que las 3 más poderosas para cualquier sucesión va a ser D'Alembert, monotonía y el álgebra. Estas van a ser las 3 para ejercicios de libreta, ¿no? Sinceramente, estas son las 3 más poderosas para cualquier tipo de ejercicio de libreta que nos dejen de probar que xn converge a tal, pues cualquiera de estas 3, ¿no? Entonces, si podemos darle una chaineada y dejamos que la sucesión que nos están pidiendo probar queda en términos de operaciones elementales entre sucesiones convergentes conocidas, pues el álgebra. Si pues podemos aplicar D'Alembert y nos da menor que 1, pues bueno, perfecto, ¿no? O monotonía de acotamiento en dado caso de que nos toque una inductiva, que son las más difíciles. En cálculo 3, las herramientas que vamos a utilizar mucho, que se utilizan demasiado, son 5 y 7. ¿Por qué? Pues porque en cálculo 3 te dan sucesiones que no sabes si convergen o no. Entonces, lo que tienes que hacer tú, pues es estudiar sus elementos en sí. Entonces, las sucesiones de Cauchy, el teorema que vamos a ver en la siguiente clase es que si una sucesión es convergente, digamos converge un límite, sí, solo sí, pues la sucesión xn es de Cauchy. Entonces, es muy importante saber esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no necesitamos del límite, ¿no? O sea, ya nos enfocamos más en dado caso en probar relaciones de distancia entre los elementos. Notemos que esto pues también es xm menos xn menor que epsilon, no importa el orden. Y pues ahí podemos evaluar, ¿no? Entonces, la siguiente sesión, repito, va a ser la última de sus sesiones. Vamos a empezar ya, yo creo que también la siguiente sesión con una introducción a series. Y pues hasta aquí llegarían las 7 herramientas que hemos construido. Un montón de teoría, ¿no? Que ya nos permita atacar la sucesión que sea. Entonces, sería todo por hoy. Sería todo de mi parte. Cambio y fuera.